Hola, hola a todos. Buenos días, qué bueno que estás por acá. De verdad son temas, tiempos interesantes, son tiempos en los cuales podemos eh, reflexionar, podemos platicar, podemos hacer algunas reflexiones interesantes. Yo, como lo decía las veces pasadas, este tipo de momentos, este tipo de tiempos arrancó durante la pandemia y se han mantenido y yo espero, digo, la visión del pastor se sigan manteniendo porque esto nos ayuda a reflexionar. Entonces, tú que nos estás escuchando o si nos vas a escuchar más tarde, porque esa es la comodidad de este tipo de dinámicas, si quieres compartirlo con alguien, si quieres más adelante escucharlo, pues sé tú bienvenido. Entonces, hoy vamos a arrancar, hoy vamos a iniciar con una reflexión interesante que yo la tuve desde la semana pasada. La confirmé por ahí del sábado. Y Dios habla a través de los corazones, a través de la gente, a través de muchas cosas, pero Dios siempre está hablando. Y antes de iniciar me gustaría orar por este tiempo, me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. ¿Te parece que oremos? Señor, queremos darte a ti gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú siempre estás en medio de nuestra vida, siempre estás en medio de nosotros, Señor, llenándonos, dándonos cada vez más de ti, de tu palabra, Señor, a pesar de que pues nosotros a veces fallamos, Señor, tú siempre has estado fiel, Señor. Yo quiero pedirte por este tiempo de reflexión, Señor, que podamos juntos aprender, que tu Espíritu Santo pues se mueva en medio de nosotros y aprendamos juntos, Señor, este lindo día, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a iniciar. Fíjate cómo le puse al tema. El tema de hoy, o la reflexión de hoy, yo le puse todo comienza en casa. Todo comienza en casa, tanto para bien como para mal. ¿Por qué? Si te das cuenta, los tiempos cada vez se han vuelto como más, que serán más peligrosos. A lo mejor, pues a lo mejor con falta de disciplina. Yo recuerdo hace tiempo, bueno, en mis tiempos cuando era más joven, en la primaria, secundaria, lo platicaba con unos buenos amigos. Y me acuerdo que nos daban los golpecitos ahí a través con el borrador, nos jalaban la patilla y los maestros tenían esas atribuciones que hoy, por ejemplo, si hacen algo así, perdón, pues los demandan, ¿no? La cosa se complica más. Entonces, pero si evalúas los tiempos pasados, hablo en el tipo de gente, el tipo de familia, con las familias de hoy, pues definitivamente las cosas han cambiado totalmente. Te voy a dar una estadística que estuve viendo hace unas semanas atrás. Los matrimonios desde el 2007, 2008, una encuesta según INEGI hace, si vieras la gráfica, cada vez hay menos gente que se casa, los matrimonios van en picada. Y la otra gráfica que está dentro del mismo gráfico, los divorcios han estado aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros le pongamos énfasis o le pongamos foco a nuestra casa? Tenemos una gran responsabilidad, digo, nosotros que somos cabezas, que somos esposos, que somos los capitanes del barco, pues tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo comienza en casa. Los proyectos que tú quieras emprender más adelante inician en casa. Las empresas, por ejemplo, las empresas, cuando se crea una empresa, se les llama que son empresas familiares. ¿Por qué? Porque el tío, el primo, el hijo,
la esposa, empezaron a trabajar ahí. Entonces, cuando inician un negocio, todo inicia en casa. Cuando tienes algunas cosas que planear, que hacer, todo comienza en casa. Entonces, ¿qué tan importante es cuidar la familia? Porque de eso depende que mejore o que empeore nuestra sociedad. ¿Sabes de dónde parte? De la casa. Todo comienza en casa. ¿Por qué? Porque, te digo, familias destruidas, sociedad destruida. Familias reconstruidas, reformadas, sociedad reformada. Entonces, si tú y yo queremos hacer algo por esta sociedad, para empezar a cambiar muchas cosas, necesitamos cambiar primeramente en casa. Necesitamos primeramente hacer cosas en casa para que podamos impactar allá afuera en la sociedad. Entonces, ¿qué? Todo comienza en casa. Entonces, fíjate, yo analicé dos citas bíblicas. La primera está en Josué 24:15 y dice, fíjate lo que dice Josué. Dice Josué 24:15, lo voy a leer en la traducción NTV. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Está hablando Josué. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Fíjate, algo que me impacta aquí mucho, que ahorita voy a hacer la referencia. Josué siempre tenía a su familia en primer lugar. Dice, yo y mi familia, o yo y mi casa, en algunas versiones viene así, pero en esta versión viene, yo y mi familia serviremos a Jehová. Yo aquí puedo ver que Josué era un buen, si quieres, líder, tanto en la parte espiritual o ministerial, como tú lo quieras llamar, pero también era un buen líder familiar, en su casa era un buen líder. ¿Viste la cita que dice, yo y mi familia serviremos al Señor? Él siempre estaba, bueno, la escritura aquí lo pone, no estoy imaginando aquí, la escritura aquí pone, dice, yo y mi familia serviremos al Señor. Josué siempre tenía a su familia, siempre estaba gobernando bien su familia. Y aquí viene, de hecho ayer estaba revisando, estaba tratando de sacar algunos, fíjate, Moisés tuvo dos hijos, se llamaba Gersón y Eliezer. Moisés tuvo dos hijos y la pregunta es, ¿por qué no Gersón, que fue su hijo, uno de sus hijos, se quedó al mando cuando Moisés murió? ¿Por qué Josué? ¿Te das cuenta? Yo estuve buscando en la escritura algunas cosas de los hijos de Moisés y no se ven tan, o sea, Moisés no se ve tan ligado a sus hijos. Y por ejemplo, en la parte de Josué, Josué estaba con su familia, eso es lo que podemos ver en la escritura. Entonces Moisés pudo ser un buen líder ministerial o líder espiritual, pero pudo ser un líder, pudo ser un mal líder familiar. Necesitamos cuidar esa parte, necesitamos equilibrar las cosas. Josué era un buen líder espiritual, pero también era un buen líder familiar. Entonces, ¿a qué voy con esta introducción? Con todo esto que te acabo de platicar, que ya voy a avanzar, si no el tiempo se me va. Recuerda, todo comienza en casa. Si nosotros cuidamos bien a los nuestros, les enseñamos, les ponemos el ejemplo, no con palabras, porque sabemos que el corregir a nuestros hijos, digo, no está mal tampoco, corregir a nuestros hijos o educarlos con palabras está bien, pero son mejores hechos. ¿Qué tan importante es para ti o qué es lo más importante para ti en tu vida? Eso va a ser lo más importante para tus hijos.
¿Qué es lo más importante? Estoy hablando como papá, pero a lo mejor tú que me escuchas eres joven, ¿no? Pero ¿qué tan importante hay cosas en tu vida que uno las refleja en la familia? Entonces, quiero darte hoy, quiero comentarte, traigo alrededor de 3 principios que nos van a ayudar a mantener una familia unida. 3 principios interesantes, tres cosas interesantes. Yo le puse principios y yo te voy a dar el criterio de lo que es un principio. Son 3 cosas que la escritura nos dice. Digo, hay más, pero por tiempo nada más te voy a mencionar 3 cosas, 3 principios interesantes, porque todo comienza en casa. Entonces, cuando hablo de principios, recuerda que en la Biblia hay mandamientos, hay principios, hay ordenanzas. Cuando se habla de principios, no importa si conoces de Jesús o no conoces de Jesús, si llevas ese principio bíblico, va a traer una consecuencia. Por ponerte un ejemplo. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice la escritura, ¿no? Todo lo que se siembra, se cosecha. Conozcas de Jesús o no conozcas de Jesús, es un principio. Y ese principio va a regir, va a tener una consecuencia. No es posiblemente pase o posiblemente no, no. Es un principio y un principio es la base, es un criterio o una norma moral que guía la conducta de una persona. Entonces, cuando hablamos de principios en la escritura, hablamos que conozcas de Jesús o no conozcas de Jesús, esos principios si los llevas a cabo vas a tener muchas cosas. Por eso el judío, y te pongo el caso, el ejemplo del judío, económicamente son los más ricos del mundo, porque ellos tienen un principio, sembrar. Ellos tienen un principio, sembrar. Ellos tienen el principio de sembrar. Siempre ellos están sembrando en todo momento. ¿Y sabes qué cosechan? Pues muchas cosas de lo que sembraron cosechan. Porque recuerda, no podemos cosechar algo que no sembramos. Pero te das cuenta cómo el principio, conozcas del Evangelio, conozcas de Jesús o no conozcas de Jesús, ese principio se sigue. Ese principio trae una consecuencia. Todo lo que se siembra, todo se cosecha. Y Dios respalda los principios. No respalda a las personas, respalda sus principios. Y hoy quiero darte 3 principios. Uno de ellos es para aquellos que ya conocemos de Jesús. El primero de ellos, son 3 los que te voy a dejar hoy. El primero de ellos es: en casa se comienza con Dios. Primer principio. Dale la prioridad a Dios. Para tener, yo te decía al inicio, el tema de hoy se llama todo comienza en casa, ¿no? Y el primer principio que hoy te quiero dejar: en casa se comienza con Dios, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Que lo principal en tu familia, en tu casa, debe de ser Dios. Debemos de ser ejemplo para nuestra familia. Yo te decía hace ratito, no con palabras, no con palabras, sino con nuestras acciones. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros ese amor a Dios, pero no porque se lo estemos diciendo, sino porque ellos vean que nuestra prioridad en nuestra casa es Dios. Y cuando hablo de que mi prioridad sea Dios, no hablo de un servicio en la iglesia, Ese es algo adicional. Cuando hablo de que tu prioridad sea Dios, hablo de tener esa búsqueda de Dios, quizás, no quizás, es a través de la escritura, que tú estés llenándote de la palabra. Tu prioridad, todo comienza con Dios. Estar leyendo, estar buscando de Dios. Todo comienza con Dios, que tu prioridad sea Dios en esa intimidad,
que tú puedas tener, en esa comunicación que tú puedas tener, que tus hijos, que tu familia, sin necesidad que les digas es necesario que oremos, es necesario que hagamos esto, que ellos estén viendo esa parte, que vean que la prioridad en tu casa primero es Dios. Y te digo, no quiero que confundas cuando hablo de que tu prioridad sea Dios con la parte del servicio. Cosas totalmente diferentes. ¿Que conlleva esa parte? Sí, sí, conlleva esa parte, pero tu prioridad debe de ser Dios en la búsqueda, en la intimidad con Él, en hablar con Él, en comunicarte con Él, y la otra en el estar escudriñando su palabra. Por ejemplo, se abrieron los discipulados hace poco tiempo. Si no estás inscrito, inscríbete. Eso te va a ayudar a que empieces a conocer más de ese Jesús que se habla ahí en el púlpito. Eso te va a ayudar a que conozcas de ese Jesús que ha cambiado vidas, de ese Jesús que ha hecho muchas cosas, pero es necesario que lo conozcas. ¿Y cómo lo vas a conocer si no tienes esa relación con Él? Entonces recuerda, todo comienza con Dios. Primer principio, que tu prioridad siempre sea Dios y que tu familia vea o perciba que verdaderamente lo que el principio que estamos diciendo, que tu prioridad sea Dios, que tu familia pueda ver eso. No porque se lo digas, no porque lo tengas que hacer, no, para que ellos vean y puedan. Yo le decía a unos amigos hace tiempo que el anhelo de mi corazón es que cuando mis hijos estén grandes, que ya no son unos jovencitos, mi hija tiene 20 años, mi hijo 16 va a cumplir 17, que ellos deseen venir a la iglesia no porque papá y mamá le dicen que tienen que venir a la iglesia, sino porque ellos decidan hacerlo. Esa es mi oración a la fecha, que ellos sigan conociendo de Jesús, no porque uno les diga, sino porque sea el deseo de ellos. Entonces, que su prioridad sea Dios, pero para eso tú debes de ser un buen ejemplo. Bueno, tú y yo como padres, como madres, debemos de ser buen ejemplo. Entonces, tu prioridad debe de ser Dios. Segundo principio, antes de que se nos acabe un poquito el tiempo aquí. En casa se inicia con tu esposa o con tu esposo. Después de la prioridad de Dios, hablo de familias, hablo de... Segundo principio, cuida a tu esposa o a tu esposo o cuida tu matrimonio. Segundo principio, la base de la familia es el matrimonio. Si el matrimonio está mal, velo. O sea, velo, no lo veas en tu matrimonio, pero velo en las familias de alrededor. Si tu matrimonio está mal, de verdad, los hijos van a estar mal. Pero si tú como matrimonio estás bien, tus hijos van a estar bien. Fíjate qué dice Efesios 5:25. Dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Segundo principio, estoy en el segundo principio, cuida, decía un buen amigo también por ahí, cuida tu cerco, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo. No hay matrimonios perfectos, eso lo hablamos con el pastor hace unos días. No hay matrimonios perfectos, todos tenemos problemas, todos nos enojamos, todos, pero debemos de cuidar ese matrimonio. Mi esposa y yo tenemos, no sé si sea lema o sea una realidad. El deseo de nosotros es vernos de viejitos ya, cuidarnos de viejitos. Mi esposa es el deseo de ella y es mi deseo. ¿Por qué? Porque mira, fuimos dos cuando éramos novios, después nos casamos, llegaron los hijos, ahorita están los hijos, tarde o temprano, ellos se van a casar, se van a ir. No siempre voy a ser el príncipe de mis hijos o
o mi esposa la reina de mis hijos. Va a llegar un príncipe de mi hija, va a llegar una reina de mi hijo, y pues se van a ir porque es... Pero ¿quién se queda? Nosotros nos quedamos. Entonces, si no cuidamos esa parte matrimonio, de verdad, no, yo no quiero que mi esposa me cuide por obligación cuando yo esté grande. Quiero que me cuide porque me ama. Y lo mismo yo quiero cuidar a mi esposa porque la amo, no porque tenga que cuidarla. Entonces, segundo principio, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos a nuestro cónyuge porque eso va a definir una familia, llámalo bien, llámalo así, una familia sana o una familia enferma. En la escritura estaba leyendo ahí un hijo de David que violó a su hermana, fue una familia enferma totalmente, la escritura lo narra ahí. Pero el que estés bien en tu matrimonio, que ese es el segundo principio, que cuides a tu esposa, de verdad, eso va a traer mucha bendición a tu familia. Yo quisiera y anhelo que alguno de mis hijos diga, yo cuando número uno, que anhelen casarse, número uno, porque hoy ya no quieren casarse, ¿no? Entonces, mi primer deseo es que anhelen casarse. Número dos, que digan, quisiera tener un matrimonio como el de mis papás, porque yo jamás vi que mi papá o mi mamá se golpearan, se hablaran con grosería, se insultaran, volaran los trastes. A mí me gustaría, y es el deseo en mi corazón, que mis hijos en algún momento primero se casen y número dos, que ellos digan que quieren un matrimonio como el de nosotros, quizás mejor, porque ellos tienen una vara más, tienen una medida donde ellos tienen que llegar a más. Entonces, cuida esa parte matrimonio. Número tres, y con esto voy a terminar. Tercer principio, fíjate lo que dice la escritura. Perdón. Efesios 6, 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Fíjate que aquí hay personas que le ponen que este principio es un seguro de vida. ¿Qué es honra? Cuando hablamos de honra, cuando te vas un poquito, por ejemplo, en el hebreo, tiene que ver con algo que pesa, algo pesado. Honra es dar peso o dar valor. En este caso, ¿a quién? A tus padres. También podemos decir que significa distinguir, ser de renombre, darle a alguien un estatus alto. Eso es lo que significa honra. Y el principio es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando me refiero a honra, significa respeto. Cuidemos cómo les hablamos a nuestros padres. Yo recuerdo por ahí, yo le hablo de usted a mis papás y digo, no, el que le hables de tú está mal, tampoco. Pero, por ejemplo, antes era muy al estilo así, que le hablabas de usted, porque hablarle de tú era una falta de respeto. Estoy aclarando, no porque le hables de tú es una falta de respeto. Mis hijos me hablan de tú. Entonces, pero antes se estilaba mucho esa parte. Pero no, cuando hablo de respeto y digo, cuida cómo le hables, ¿por qué? Porque a veces se nos pierde entre más los padres van creciendo. A veces nosotros como hijos nos vamos empoderando y queremos gritarles, queremos hacer muchas cosas y tenemos que cuidar esa parte. Tenemos que cuidar mucho el cómo les hablamos a nuestros padres. ¿Qué significa honra? Obedecerlos, obedecer a nuestros padres, tener en la mente, fíjate, cuando eres hijo y te regañan y te dicen y todo, a veces dices, ay, estos viejos no me entienden, ¿no? Pero definitivamente no, cuando eres joven no comprendes. Cuando eres padre te das cuenta y dices, ¿qué razón tenían mis papás? Entonces, cuando hablo de honra, hablo de obedecerlos. ¿Por qué? Porque siempre los padres queremos lo mejor para los hijos. Aunque tú digas,
Si eres joven y me estás escuchando, aunque tú digas o creas que no es cierto, eso es cierto. Siempre nosotros como padres vamos a querer lo mejor para ustedes como hijos. Y a veces lo mejor es negarte un permiso, a veces lo mejor es decirte que esa persona no te conviene, a veces lo mejor es decirte no vas a ese lugar. Pero tú como joven a veces no lo entiendes. Pero el obedecer tiene que ver con honra. Sembrar en ellos, ¿quién? En tus padres, de manera económica, con tu tiempo, ayudarles en alguna necesidad, aún de casados. Lógicamente, primero tu familia, porque no podemos ayudar a nuestros padres, darle a nuestros padres y por de este lado tener una carencia económica con mi familia. Pero hay que honrar a nuestros padres con nuestros bienes. Hablo de la parte económica. Y yo te decía hace ratito, este principio lo llaman como un seguro de vida. ¿Por qué? Porque dice la escritura que cuando tú los honras, te va bien y serás de larga vida. Por eso le llaman que es un seguro de vida. Dime qué problemas tienes y te voy a preguntar cómo estás con tus padres. ¿Por qué? Porque parte a veces de los problemas que tenemos y decimos es que tengo problema acá, tengo problema allá. Analiza cómo está la relación con tus padres, porque es un principio honrar a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y no con eso quiero decir que lo hagas como conveniencia, que digas, ay, lo voy a hacer para que me puedan, para que me puedan en la vida. No, no por conveniencia, hazlo por amor, pero tienes que honrar a tus padres. Entonces, quiero terminar resaltándote estos 3 principios que acabamos de ver. Todo comienza en casa, y para que funcione bien la casa hay algunos principios. Y hoy te hablé de 3, a lo mejor tú tienes más o has experimentado otros. Yo solamente aquí te hablé de 3 principios interesantes. Número 1, que tu prioridad siempre sea Dios, siempre, toda la vida. Pero que se vea, que tu familia lo vea. No que en la iglesia, digo, está bien que lo vean en la iglesia, está bien. Pero que tu familia vea que tu prioridad es Dios. ¿Vale? Y por ende, si lo haces en casa, pues lo vas a reflejar a todo el mundo, ¿no? Número 2, cuida de tu matrimonio, cuida de tu esposa y cuida de tu esposo. Y número 3, la honra a tus padres, un principio de vida tremendo, tremendo, de verdad tremendo. Yo lo viví, lo he vivido, conozco gente que lo vive de manera positiva, pero conozco gente que lo vive de manera negativa. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Hay que empezar a trabajar con ello. Recuerda que todo comienza en casa. Si en casa nos empezamos a formar, nos empezamos a formar, empezamos a crecer con principios y valores bíblicos que están aquí en la Escritura, de verdad otra cosa vamos a hacer allá en la sociedad. Entonces, yo termino con ello y quiero decirte hoy, jamás, jamás te olvides de que Dios está interesado en tu familia. Por más problemas que veas, Dios está interesado en cuidar de ti y de tu familia. Pero es necesario que pongas a trabajar esos principios, porque es necesario hacer lo que nos toca hacer para que ese engrane de familia, que es un deseo de Dios, pueda trabajar y pueda funcionar como debe de funcionar y podamos impactar de manera positiva a la sociedad. Entonces, cuidemos estos principios. Pues yo con esto termino. Voy a, si me dejas orar por este minutito que tenemos todavía, si me dejas orar por esta parte, por este tema, ¿sale? Señor, yo quiero darte gracias porque tú has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por todas aquellas familias
que están en problemas, que tienen situaciones, Señor. Que seas tú, Señor, en medio de ellos. Que seas tú guiando, Señor, al varón que es el capitán del barco, Señor, dándole sabiduría, dándole dirección para que él pueda, con tu poder, con tu sabiduría, pueda arreglar los problemas, Señor, que están en medio de la familia, Señor. Y que se puedan, Señor, aplicar estos y otros principios que tú pones en la Escritura, Señor, para evitar caer nuevamente, Señor. Yo te pido por todos aquellos que nos están escuchando o los que nos van a escuchar, Señor, que seas bendiciendo a sus familias, bendiciendo a sus padres, a sus hermanos, Señor, y a todas aquellas familias que integran, Señor, nuestra casa BDF. Señor, yo los bendigo, yo te doy gracias porque sé que tú tienes el control, sé que eres un Dios de familias y sé que vas a hacer cosas grandes, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos terminado. Dios te bendiga mucho. Nos vemos la siguiente semana con otro devocional interesante. No te lo pierdas. El domingo recuerda 3 reuniones. Te esperamos. Saludos.